Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial, listos para un chismecito jugoso del bueno. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, comentadas y analizadas del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé que muchos de ustedes están pensando, otra vez con Hande y Kerem. ¿Qué pasó ahora? Bueno, prepárense porque parece que la cosa se puso interesante, y no necesariamente en el buen sentido, al menos para algunos fans. Hace tiempo que no vemos fotos juntos, las redes sociales están más silenciosas de lo normal, y los rumores, como siempre, no se hacen esperar. Pero hoy vamos a centrarnos en una noticia en particular, algo que ha estado circulando por internet y que, si es verdad, podría darnos una idea de por qué las cosas están tan tranquilas, digamos. Estamos hablando de unas supuestas declaraciones de Hande, una especie de explosión mediática, donde al parecer dijo algo sobre Kerem que ha dividido a los fans. ¿De qué se trata? ¿Será verdad? ¿Será algo tan grave como dicen? Y lo más importante, ¿nos hará reír o nos hará llorar? Bueno, agárrense que vamos a desmenuzar esta noticia a fondo. Pero antes de empezar, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán siempre las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis de sus series favoritas, chismecitos jugosos y mucho más. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y, por supuesto, déjenme un comentario al final con su opinión sobre este tema. Me encanta leerlos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Bien, para empezar, es importante contextualizar un poco. Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en un fenómeno mundial gracias a la serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos por estos lados. Su química en pantalla era innegable y pronto, la ficción traspasó la realidad. Confirmaron su relación y se convirtieron en una de las parejas más adoradas del momento. Sus fotos juntos en redes sociales acumulaban millones de likes, sus apariciones públicas eran un evento, y los fans, por supuesto, estaban enloquecidos. Pero como suele suceder, las cosas cambiaron. Comenzaron a circular rumores de crisis, de problemas en la relación, y finalmente la confirmación: Hande y Kerem habían terminado. Fue un golpe duro para muchos fans que se habían ilusionado con su historia de amor. Desde entonces cada uno ha seguido su camino, enfocándose en sus carreras y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Pero claro, el fantasma de Anker, como se les conoce cariñosamente, siempre está presente. Y es aquí donde entra en juego esta supuesta explosión de Hande. Según lo que he podido investigar, esta información surgió de una fuente anónima, un supuesto insider que filtró la información a un medio turco. Este insider afirma que durante una conversación privada, Hande habría hecho comentarios bastante duros, digamos, sobre Kerem. La frase que más ha resonado en las redes sociales es algo así como: Kerem vivía en un mundo de fantasía y no entendía la realidad. ¡Boom! Explosión confirmada, al menos en el mundo de los rumores. ¿Pero qué significa exactamente esto? Bueno, aquí es donde las interpretaciones se multiplican. Algunos fans creen que Hande se refería a que Kerem estaba demasiado centrado en la imagen pública de la pareja, en la fantasía del cuento de hadas, y que no se daba cuenta de los problemas reales que existían en la relación. Otros piensan que Hande se refería a la actitud de Kerem en general, a su forma de ver la vida, que quizás era demasiado idealista y poco práctica. Y por supuesto, también están los que creen que Hande simplemente estaba frustrada y necesitaba desahogarse. Lo cierto es que no tenemos una confirmación oficial de que Hande realmente haya dicho esto. Es importante recordar que estamos hablando de un rumor, de una filtración de una fuente anónima. Y como sabemos, en el mundo del espectáculo, las fuentes anónimas a veces tienen agendas ocultas. Podría ser que la información esté tergiversada, que se haya sacado de contexto, o incluso que sea completamente falsa. Sin embargo, el hecho de que este rumor haya resonado tanto en las redes sociales, es porque toca un punto sensible para muchos fans. La separación de Hande y Kerem fue un tema muy doloroso para muchos, y esta supuesta declaración de Hande reabre viejas heridas y alimenta las especulaciones sobre los motivos reales de la ruptura. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿esto nos hará reír o nos hará llorar? Bueno, creo que depende de la perspectiva de cada uno. Si eres un fan acérrimo de Anker y todavía tienes la esperanza de que vuelvan a estar juntos, probablemente esta noticia te hará llorar.
Te hará sentir decepcionado y triste al pensar que quizás la relación no era tan perfecta como parecía. Pero si eres más realista y entiendes que las relaciones terminan independientemente de lo famosos que sean los involucrados, quizás puedas tomarte esta noticia con un poco más de humor. Al fin y al cabo, todos hemos dicho cosas de nuestros ex en momentos de frustración, ¿no? Quizás Ande simplemente estaba siendo humana y expresando sus sentimientos. Además, si analizamos la frase en sí, Kerem vivía en un mundo de fantasía y no entendía la realidad, hay algo de verdad en ella, ¿no creen? Kerem siempre ha proyectado una imagen de chico bueno, optimista, con una visión idealista de la vida. Y Ande, por otro lado, parece ser un poco más pragmática, más centrada en la realidad. Quizás esa diferencia en la forma de ver el mundo fue uno de los motivos de la ruptura. Pero ojo, esto no significa que uno sea mejor que el otro. Simplemente son diferentes. Y a veces las diferencias pueden ser un obstáculo en una relación. Lo importante es que ambos hayan podido seguir adelante y enfocarse en sus propios proyectos. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo la personalidad de cada uno. Hande Erçel es conocida por su belleza, su talento y su profesionalismo. Es una actriz muy versátil que ha demostrado su capacidad para interpretar diferentes roles, desde la comedia romántica hasta el drama. También es una mujer muy activa en redes sociales, donde comparte fotos de su trabajo, de sus viajes y de su vida personal. Hande siempre ha proyectado una imagen de mujer fuerte, independiente y segura de sí misma. Kerem Bürsin, por otro lado, es conocido por su carisma, su sentido del humor y su encanto. Es un actor muy popular que ha conquistado a miles de fans en todo el mundo. También es un hombre muy comprometido con causas sociales, lo que lo convierte en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Kerem siempre ha proyectado una imagen de chico bueno, optimista y con una gran pasión por la vida. Como podemos ver, son dos personalidades muy diferentes. Y quizás, esa diferencia fue lo que los atrajo en un principio. Como dicen, los polos opuestos se atraen. Pero a la larga, esas diferencias pueden convertirse en un problema. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática a la que estaban sometidos. Ser una pareja tan famosa implica estar constantemente en el ojo público, ser juzgado por cada movimiento que hacen, ser objeto de rumores y especulaciones. Eso puede ser muy desgastante para cualquier relación, incluso para las más sólidas. Quizás Hande y Kerem simplemente no pudieron soportar esa presión y decidieron tomar caminos separados. Es algo muy común en el mundo del espectáculo. Muchas parejas famosas terminan rompiendo debido a la presión mediática. Pero volviendo al tema de la supuesta declaración de Hande, creo que es importante no tomarlo demasiado en serio. Como dije antes, es un rumor, una filtración de una fuente anónima. No tenemos pruebas de que Hande realmente haya dicho eso. Además, incluso si lo dijo, no sabemos el contexto en el que lo dijo. Quizás estaba bromeando, quizás estaba siendo sarcástica, quizás simplemente estaba expresando una opinión personal. No podemos juzgar a Hande por una frase sacada de contexto. Lo importante es que ambos están bien, que están enfocados en sus carreras y que están siguiendo adelante con sus vidas. Y como fans debemos respetar su decisión y dejar de especular sobre su relación. Al final del día, lo que pasó entre Hande y Kerem es asunto de ellos. No tenemos derecho a meternos en su vida personal ni a juzgar sus decisiones. Podemos admirarlos como actores, podemos disfrutar de sus trabajos, pero debemos respetar su privacidad. Y hablando de sus trabajos, ambos tienen proyectos muy interesantes en puerta. Hande está protagonizando una nueva serie que está teniendo mucho éxito en Turquía, y Kerem está trabajando en una película que promete ser un éxito de taquilla. Así que en lugar de enfocarnos en su vida personal, deberíamos enfocarnos en sus logros profesionales. Creo que es hora de dejar atrás el fantasma de Anker y empezar a ver a Hande y a Kerem como individuos, como actores talentosos que están haciendo cosas increíbles. Dejemos de lado los rumores y las especulaciones y enfoquémonos en su trabajo. Y si algún día deciden volver a estar juntos, pues genial. Pero si no, también está bien. Lo importante es que sean felices y que sigan adelante con sus vidas. En resumen, la supuesta explosión de Hande y sus comentarios sobre Kerem son simplemente un rumor más en el mundo del espectáculo. No tenemos pruebas de que sean ciertos, y aunque lo fueran, no deberíamos tomarlos demasiado en serio.
Lo importante es respetar la vida personal de Ande y Kerem y enfocarnos en sus logros profesionales. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso. No olviden dejarme un comentario con su opinión sobre este tema. ¿Creen que Ande realmente dijo eso? ¿Creen que Anker volverán a estar juntos algún día? Me encanta leer sus comentarios. También quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que apoyen mi canal. Gracias de corazón. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán siempre las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis de sus series favoritas, chismecitos jugosos y mucho más. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y, por supuesto, denle like a este vídeo si les gustó. Me ayuda mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que no se acabe el chismecito. Porque aunque ya recapitulamos todo el drama, todavía hay tela que cortar. Esta supuesta declaración de Ande, por más que la tomemos con pinzas, ha desatado una tormenta de reacciones y teorías que no podemos ignorar. Y como buena chismosa que soy, me encanta investigar a fondo. Así que vamos a profundizar un poquito más en todo esto. Para empezar, hablemos un poco más sobre esa fuente anónima. ¿Quién podría ser? En el mundo del espectáculo turco, como en cualquier otro, hay un montón de gente que tiene acceso a información privilegiada: representantes, maquilladores, estilistas, miembros de la producción de series y películas, hasta los propios amigos y familiares de los famosos. Todos ellos podrían ser la garganta profunda que filtró esta información. ¿Pero por qué lo harían? Aquí es donde entran las posibles agendas ocultas. Quizás alguien quiere dañar la imagen de Ande o de Kerem. Quizás alguien está intentando generar polémica para aumentar la visibilidad de algún medio de comunicación. O quizás simplemente alguien disfruta del drama y quiere ver el mundo arder, figurativamente espero. También es importante considerar el contexto cultural. En Turquía, como en muchos otros países, la vida privada de los famosos es un tema de interés público, y los medios de comunicación a menudo son muy intrusivos. Esto significa que los famosos están constantemente bajo presión, y que cualquier pequeño error o declaración puede ser magnificado y sacado de contexto. Además, la cultura turca tiene ciertas expectativas sobre las relaciones y el matrimonio, especialmente para las figuras públicas. Se espera que las parejas sean un modelo a seguir, que proyecten una imagen de felicidad y armonía. Cuando una pareja famosa rompe, a menudo se genera una gran decepción y se buscan culpables. En el caso de Ande y Kerem, la presión era aún mayor debido a la inmensa popularidad de Senkalkam. La serie fue un fenómeno mundial y su relación en la vida real se convirtió en una extensión de la historia de amor que interpretaban en pantalla. Los fans se enamoraron de la pareja y se ilusionaron con la idea de que su amor fuera real y duradero. Por eso, cuando rompieron, muchos fans se sintieron traicionados y desconsolados. Empezaron a buscar explicaciones, a analizar cada detalle de su relación, a especular sobre los motivos de la ruptura. Y esta supuesta declaración de Ande, por más que sea un rumor, alimenta aún más esa necesidad de entender qué pasó realmente. Ahora, volvamos a la frase en sí: Kerem vivía en un mundo de fantasía y no entendía la realidad. Como dijimos antes, hay muchas formas de interpretarla. Pero vamos a analizarlas con un poco más de detalle. Una posibilidad es que Ande se refiriera a la imagen pública de Kerem. Él siempre ha proyectado una imagen de chico bueno, optimista y despreocupado. Quizás Ande sentía que esa imagen no reflejaba la realidad y que Kerem estaba más preocupado por mantener las apariencias que por abordar los problemas reales de la relación. Otra posibilidad es que Ande se refiriera a la forma en que Kerem manejaba su carrera. Él es conocido por ser muy ambicioso y por tener muchos proyectos en marcha. Quizás Ande sentía que Kerem estaba demasiado centrado en su trabajo y que no le dedicaba suficiente tiempo a la relación. También es posible que Ande se refiriera a la forma en que Kerem veía el mundo en general. Él es conocido por ser muy idealista y por tener una visión positiva de la vida. Quizás Ande sentía que Kerem era demasiado ingenuo y que no entendía las dificultades y los desafíos que enfrentaban en la vida real. Por supuesto, todas estas son solo especulaciones.
No sabemos con certeza a qué se refería Ande cuando supuestamente dijo esa frase. Pero lo que sí sabemos es que la frase ha resonado en muchos fans porque toca un punto sensible, la diferencia entre la imagen pública y la realidad privada de los famosos. En el mundo del espectáculo es muy común que los famosos proyecten una imagen idealizada de sí mismos. Quieren ser vistos como perfectos, felices y exitosos. Pero detrás de esa fachada, a menudo hay problemas, inseguridades y decepciones. La presión de mantener esa imagen puede ser muy desgastante y puede afectar negativamente las relaciones personales. Es difícil ser auténtico y vulnerable cuando se con acento constantemente bajo el escrutinio público. En el caso de Ande y Kerem, es posible que la presión de mantener la imagen de pareja perfecta haya contribuido a su ruptura. Quizás sentían que no podían ser ellos mismos, que tenían que ocultar sus problemas y sus diferencias para complacer a los fans y a los medios de comunicación. También es importante recordar que Ande y Kerem son jóvenes. Tenían 20 y tantos años cuando empezaron a salir, y estaban viviendo una experiencia muy intensa y poco común. Estaban en el ojo público ganando mucho dinero y viajando por el mundo. Es normal que cometieran errores y que tuvieran dificultades para manejar la presión. Además, las relaciones a menudo cambian y evolucionan con el tiempo. Lo que funciona al principio puede que no funcione después. Las personas cambian, sus prioridades cambian y sus necesidades cambian. Es posible que Ande y Kerem simplemente hayan crecido en direcciones diferentes y que hayan llegado a la conclusión de que ya no eran compatibles. Independientemente de los motivos reales de su ruptura, lo importante es que ambos hayan podido seguir adelante y enfocarse en sus propios proyectos. Ande está protagonizando una nueva serie que está teniendo mucho éxito en Turquía, y Kerem está trabajando en una película que promete ser un éxito de taquilla. Ambos son actores talentosos y tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Deberíamos enfocarnos en sus logros profesionales y dejar de especular sobre su vida personal. Y si algún día deciden volver a estar juntos, pues genial. Pero si no, también está bien. Lo importante es que sean felices y que sigan adelante con sus vidas. Ahora, para añadirle un poco más de salsa a este chismecito, vamos a hablar un poco sobre las reacciones de los fans a esta supuesta declaración de Ande. Como era de esperar, las reacciones han sido muy diversas y apasionadas. Algunos fans están furiosos con Ande y la acusan de ser cruel y desconsiderada con Kerem. Dicen que ella lo está difamando y que está intentando dañar su imagen. Incluso hay algunos que la están atacando en redes sociales con comentarios ofensivos y acosadores. Otros fans están del lado de Ande y dicen que ella tiene derecho a expresar su opinión y que Kerem merecía ser criticado. Dicen que él era demasiado idealista y que no entendía la realidad. También hay algunos que dicen que Ande es una mujer fuerte e independiente que no tiene miedo de decir lo que piensa. Por supuesto, también hay muchos fans que están en medio de todo esto y que no saben qué pensar. Están tristes por la ruptura de Ande y Kerem y están confundidos por esta supuesta declaración de Ande. Dicen que no quieren tomar partido y que simplemente quieren que ambos sean felices. En general, las reacciones de los fans demuestran lo apasionada y comprometida que es la comunidad de fans de Senkalkam. La serie tuvo un impacto muy grande en la vida de muchas personas y la relación de Ande y Kerem se convirtió en un símbolo de esperanza y amor. Por eso, cuando rompieron, muchos fans se sintieron perdidos y desconsolados. Y esta supuesta declaración de Ande, por más que sea un rumor, reabre viejas heridas y alimenta la necesidad de entender qué pasó realmente. Pero al final del día, es importante recordar que la vida personal de Ande y Kerem es asunto de ellos. No tenemos derecho a meternos en su vida personal ni a juzgar sus decisiones. Podemos admirarlos como actores, podemos disfrutar de sus trabajos, pero debemos respetar su privacidad. Y si algún día deciden hablar sobre su relación, pues genial. Pero si no, también está bien. Lo importante es que sean felices y que sigan adelante con sus vidas. Así que, mis queridos chismosos, llegamos al final de este mega chismecito sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo y que se hayan entretenido con todas las teorías y especulaciones. Recuerden, lo más importante es tomarse todo esto con humor y no tomarse las cosas demasiado en serio. Al final del día, estamos hablando de la vida personal de dos famosos que no conocemos. No tenemos derecho a juzgarlos ni a meternos en su vida.
Lo que sí podemos hacer es admirarlos como actores, disfrutar de sus trabajos y desearles lo mejor en sus vidas. Y si algún día deciden volver a estar juntos, pues genial. Pero si no, también está bien. Lo importante es que sean felices y que sigan adelante con sus vidas. Ahora sí, me despido. No olviden dejarme un comentario con su opinión sobre este tema. ¿Creen que Ander realmente dijo eso? ¿Creen que Anker volverán a estar juntos algún día? Me encanta leer sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán siempre las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis de sus series favoritas, chismecitos jugosos y mucho más. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y por supuesto denle like a este vídeo si les gustó. Me ayuda mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, sigan siendo chismosos pero con respeto.